Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión veremos el tema mecanismos de defensa, primera parte. Bien, comenzaremos nuestro tema mencionando en qué consiste el inconsciente. Bueno, para hacerlo primero hablaremos de la conciencia. ¿Qué es eso? Es aquella parte de nuestra mente de la cual nos damos cuenta que está ahí, donde tenemos información que podemos recuperar inmediatamente, por ejemplo, cómo me llamo, dónde me encuentro, ¿no? Ese tipo de información permanece en la parte consciente, ¿no? Nosotros podemos recordarla rápidamente a requerimiento. Bien, pero también tenemos otra parte que es el inconsciente, que corresponde a aquello que está en nuestra mente, pero de lo cual no nos damos cuenta, ¿no? Inclusive otras personas podrían llegar a darse cuenta de varias partes de nuestro inconsciente, pero para uno mismo eso es inaccesible, por eso se llama inconsciente. Y una vez que ya se da cuenta la persona, entonces ya sale del inconsciente y pasa hacia la conciencia. ¿Qué es lo que divide estas dos dimensiones, por así decirlo, de nuestra mente? Es la represión. Sucede que aquellas cosas que están en el mundo de nuestra conciencia, pero que son desagradables o son difíciles de manejar, son enviados a la parte inconsciente y podríamos decirlo así, son reprimidas. Retornaremos en unos momentos más a explicar mejor cómo funciona esto. Bien, y también tendríamos que decir que hay un tercer nivel, que sería el preconsciente, que tiene elementos del inconsciente y también tiene elementos de la conciencia, que sería como un estado intermedio entre lo consciente y lo inconsciente. Bien, por ejemplo, en un estado hipnótico, una persona está entre, por así decirlo, un poco despierta y un poco dormida, está justamente en ese nivel de preconsciente. O una persona que está a punto de dormirse, ¿no? Entonces está ya empezando a dormir, está empezando a entrar a lo inconsciente y por otra parte, todavía no está del todo dormida, todavía tiene algunas partes en las que se siente consciente. Entonces es este estado intermedio entre el mundo de la conciencia y el inconsciente. Bien, nosotros vamos a decir que los mecanismos de defensa, que son nuestro tema, surgen para defender al yo. Bien, el yo, lo que somos cada uno de nosotros. Cuando hay un problema, y este problema es muy grande y afecta fuertemente al yo, lastima al yo, sacude al yo, entonces aparece un mecanismo de defensa para impedir que el daño al yo prosiga, ¿no? Por eso defiende al yo de un problema determinado. Bien, actúa de forma inconsciente. Vamos a ver revisando varios mecanismos que casi todos son inconscientes, ¿no? Es decir, empieza a actuar este mecanismo, pero la persona no se percata que este mecanismo está actuando, ¿no? No se da cuenta, ¿no? Y estos mecanismos de defensa van a constituir una solución a corto plazo. ¿Qué es lo que hacen? Liberan al yo del problema ahora, en el presente. Pero si no se da una solución a largo plazo, esto es perjudicial. Es decir, si el mecanismo de defensa continúa y continúa protegiendo y protegiendo, pues el problema no va a ser solucionado y ese problema lo que va a hacer es crecer y crecer y crecer y crecer y va a llegar un momento en que va a estallar, digámoslo así, va a afectar muy gravemente al yo. Por eso, el mecanismo de defensa solamente es útil a corto plazo, pero a largo plazo es perjudicial. Bien, entonces empecemos viendo un par de mecanismos de defensa con algunos ejemplos para comprender bien de qué se tratan. Empezaremos hablando del mecanismo de la represión, ¿no? Ya lo habíamos mencionado hace rato. Cuando surge un problema y afecta al yo, entonces actúa la represión. ¿Cómo lo hace? Pues el problema se olvida, ¿no? Entonces el problema pasa al olvido y en ese momento el yo se siente aliviado, porque eso que le preocupaba, que lo angustiaba, desapareció.
y ya no hay esa preocupación. Y entonces lo que hace es que eso que estaba molestando al yo y estaba en la conciencia, ha pasado al plano inconsciente. Y como no nos damos cuenta de lo que está ahí, pues el yo empieza a actuar equilibradamente una vez más. Bueno, pero no es esto la desaparición del problema, ¿no? Solamente ha pasado al inconsciente. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Pues a través de sueños, a través de equívocos, ese contenido inconsciente, ese contenido reprimido, olvidado, va a aparecer. ¿Bien? Entonces, vamos a dar unos ejemplitos para entender qué es la represión. Entonces, supongamos lo siguiente, ¿no? Estoy teniendo problemas con mi pareja y hemos quedado en vernos, ¿no? Digamos que tengo hoy una cita a las 8 de la noche, ¿bien? Entonces, a las 7:30, ¿no? Cuando todavía falta un poco para la cita, digo, creo que tenía algo que hacer hoy a las 8, pero ¿qué es? No me acuerdo, acabo de reprimirlo, ¿no? Y llegan las 8, no pasa nada. A las 9 de la noche recibo una llamada, ¿no? Y ella está furiosa, ¿no? Y ¿por qué no has venido? Te estoy esperando hace una hora. Y ahí recién me doy cuenta de que lo había olvidado por completo. Bien, por si acaso, esto les recuerdo que es algo inconsciente, no es algo hecho a propósito. Es decir, no es que yo veo la hora, digo son las 8 y en este momento debería estar allí y no me da la gana de ir. No se trata de eso. Se trata de un olvido real, ¿no? Entonces es algo del inconsciente que no quería ir a esa cita, ¿no? Hay algo ahí detrás, entonces como yo no quería y me molestaba ir, digamos, entonces lo que hizo fue hacerme olvidar y entonces tranquilamente proseguí las cosas que estaba haciendo. Incluso tenía a veces, en este caso del ejemplo, tenía la sensación de que algo me estaba olvidando, pero realmente no me acordaba porque estaba en mi inconsciente. Y recién salió del inconsciente con la llamada de mi pareja que me dice eso. Bien, bueno, entonces esa es la represión. Vamos a dar otro ejemplo, ¿no? Supongamos que estoy estudiando fuertemente para hacer un examen, ¿no? Que es importante para mí, para sacarme una buena nota, y estudio mañana, tarde, noche. Y mientras estoy estudiando ya varios días, me llega un mensaje que me dice, ¿por qué no has venido al examen? ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿no te acuerdas? El examen era hoy, era esta mañana. ¿Por qué no has venido? ¿Qué ha pasado? Me olvidé, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar este olvido? Pues probablemente porque tenía mucho miedo de aplazarme en el examen. Entonces, ante ese miedo de aplazarme, ¿qué ha pasado? Mi inconsciente, bueno, la represión actuó y mandó la fecha del examen al inconsciente. Y entonces, pues ese momento de la verdad en que tenía que demostrar mis habilidades desaparece. Y entonces yo sigo y sigo y sigo y cuando me doy cuenta ya pasó el examen, ¿no? Bueno, vamos a dar un tercer ejemplo, ¿no? Bueno, este es un caso real que les comento, ¿no? A un paciente le pasó lo siguiente, ¿no? Él estaba con su novia, ¿no? Y caminando con su novia se encuentra con un antiguo amigo, ¿no? Entonces estaba la pareja y el antiguo amigo. Y entonces se ven ahí, se saludan y, bueno, los amigos se saludan y el amigo que estaba con la novia, bueno, obviamente por convención social quería presentarle, ¿no? No podía quedarse callado sin decir, que ella es fulana de tal, ¿no? Dice, mira, ella es mi novia y en ese momento se olvidó su nombre, de su novia, ¿no? Entonces no se acordaba el nombre de ella, ¿no? Y obviamente fue un momento embarazoso, rápidamente se despidieron los amigos, pero después ella dice, ¿qué? ¿Quieres casarte conmigo y no te acordaste de mi nombre? Y fue un problema. Y de hecho, olvidadizo, digámoslo así, se sintió tan mal que fue a terapia.
¿no? Y dijo, no pude olvidarme el nombre, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Si es la persona que más me importa en el mundo y me olvido su nombre, ¿qué pasa conmigo, no? Y bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente, la historia previa de estos dos amigos. Sucede que antes, el olvidadizo tenía una novia, una chica, digamos así, ¿no? Y el amigo era su gran amigo, pero lo que ocurrió fue que en realidad estos dos se enamoraron, ¿no? O sea, el amigo se quedó con la novia, le quitó la novia, ¿no? Y se quedó con ella, ¿no? Y eso le dolió mucho, ¿no? Y eso fracturó, digamos así, su amistad, así que ya no eran íntimos, no se veían en mucho tiempo, no se habían hablado en mucho tiempo. Y cuando volvió a ver este individuo a aquel que antes le había quitado a su chica y estaba en ese momento con su novia, se activó el miedo en el inconsciente. ¿Y qué pasa si ahora me quita a esta otra y esta otra ya es mi novia con la que pienso casarme? Entonces el inconsciente hizo que se olvidara de un elemento central para que no pudiera presentarlo, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo la represión actuó y obviamente ese embarazoso momento impidió que la novia y el antiguo robachicas o robanovias se pudieran conocer bien, ¿no? Esa fue la activación del mecanismo de represión. Bien, espero que con estos tres ejemplos haya quedado claro en qué consiste la represión. Pasaremos a ver ahora otro mecanismo de defensa que se llama proyección. ¿En qué consiste la proyección? Bueno, nuevamente tenemos al yo, tenemos un problema que le afecta, entonces se activa nuestro mecanismo de defensa y dice lo siguiente, bueno, en realidad este problema no me compete a mí, no es mi problema. Este es problema de otra persona, de otro individuo, de otra instancia, otro nivel. No es mi problema. Por eso no debe preocuparme. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la proyección? Es el hecho de atribuir a otro la solución de uno de mis problemas, ¿no? Bien, entonces hay que aclarar y recordar, mejor dicho, que esto es algo inconsciente, ¿no? La persona realmente está convencida de que no es mi problema, es el problema de este otro, ¿no? Bien, entonces pongamos un caso, un examen, y yo me aplazo y digo, ay, pero yo sabía las cosas los temas del examen, ¿no? Entonces, si yo me he aplazado es por culpa de ese profesor. Él tiene la culpa de mi aplazo. No es mi culpa, es culpa de él. Eso es proyectar, ¿no? Es decir, yo sabía el tema. Si yo sabía el tema y me he aplazado, entonces, digámoslo así, no puedo ser yo. Tiene que ser su culpa. Y la persona está convencida de que el profesor tiene la culpa del aplazo. Bien, pongamos otro ejemplo. Me imagino que varias veces habrán escuchado hablar ante muchos problemas sociales que ha habido, ¿no? Y especialmente en la época de pandemia se han agravado significativamente, ¿no? Hablar del gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno tiene la culpa de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, prácticamente de todo, ¿no? Por decir, bueno, hay crisis económica, el gobierno tiene la culpa, ¿no? Eh, hay una crisis de salud, el gobierno tiene la culpa. Hay escasez de oxígeno en los hospitales, el gobierno tiene la culpa. Hay una grave recesión económica, el gobierno tiene la culpa, ¿no? Hay bueno, todo lo que pueda pasar, todo lo que se les pueda ocurrir, digamos, ¿no? Inclusive hay una sequía, el gobierno tiene la culpa, ¿no? Y no es solamente de los últimos meses, sino, si ustedes recuerdan, desde niños probablemente se habrán escuchado decir el gobierno tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa. Siempre, cualquier gobierno de cualquier color político siempre tiene la culpa de todo. Y bueno, en verdad hay algunas cosas, o varias, mejor dicho, que sí son responsabilidad directa del gobierno, pero hay otras que no son su responsabilidad. Pero ¿qué se le hace?
se le echa la culpa de las cosas. Por decirlo así, bueno, yo no gano todo el dinero que quisiera ganar, entonces el gobierno tiene la culpa. Yo no me siento suficientemente seguro en esta situación, el gobierno tiene la culpa, ¿no? Yo estoy furioso por alguna cosa que me está pasando, el gobierno tiene la culpa, ¿no? Y entonces pongamos otro ejemplo más, ¿no? Digamos que yo me peleo con mi jefe, ¿no? Tengo mi jefe y yo me peleo con... Bueno, el jefe me regaña, ¿no? Entonces yo digo, no puedo reaccionar igual porque si reacciono y él me grita y yo le respondo gritando, puedo perder el trabajo. Entonces no puedo gritar, entonces no gritaré. Pero ahí tengo rabia acumulada. Y entonces, cuando estoy en otro lugar, digamos, ¿no? Supongamos que estoy con un amigo, ¿no? Y me hace una broma y estallo con mi amigo. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿No? La rabia que le tenía a mi jefe ha saltado con mi amigo, ¿no? Que él me hizo una broma, pero yo reaccioné enojado, irritado, como hubiera querido reaccionar con mi jefe. Entonces, esa rabia la saqué de un lugar y la puse en otro que no tenía la culpa, en este caso, el amigo. Bien, terminaremos este breve video y además la explicación de la proyección con un último ejemplo, ¿ya? Supongamos que yo soy un adulto, pero vamos a ir parte por parte, ¿ya? Yo soy un adulto, digamos que ya tengo 18 años, ¿no? O 19 años, ¿ya? Sin embargo, hay un problema. Si yo soy adulto, entonces yo tendría que valerme por mí mismo. Es decir, yo tendría que tener ya mis ahorros, tendría que tener mi espacio individual, quién sabe, tengo alquiler, un cuarto, un departamento, etcétera, ¿no? ¿Ya? Tendría que, como les he dicho, tener ya un trabajo, tendría que saber lo que quiero en la vida, tener mi meta clara, mi misión en la vida es esta, ¿no? Los pasos que voy a seguir para alcanzar esa visión de mi vida son esto. La razón de ser de mi vida, mi misión de vida es esta. Entonces, yo sé lo que quiero y estoy haciendo las cosas para conseguirlo. Eso implica ser adulto psicológicamente hablando, ¿no? Pero tengo un problema, es que en realidad no sé lo que yo quiero. Tengo dudas de qué camino seguir en la vida. Y yo no me mantengo a mí mismo, ¿no? Es decir, yo no gano mi propio dinero y tampoco aporto económicamente a mi familia, ¿no? Digamos que vivo todavía con mis padres y con mis hermanos en la casa familiar y entonces, bueno, pues yo no estoy actuando como adulto, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Digo, bueno, es que en realidad le corresponde a mis padres mantenerme, cuidarme, alimentarme, inclusive hasta las cosas que en la casa yo desordeno, les corresponde a ellos ordenarlas, ¿no? ¿No? Y entonces es como si dijera, bueno, mejor no me considero a mí mismo un adulto, voy a ser todavía un adolescente, ¿no? Y que mis padres se hagan cargo de mí, ¿no? Obviamente les recuerdo, todo esto es algo inconsciente, ¿no? Entonces va a permanecer ahí hasta que alguien me haga dar cuenta de que en realidad soy adulto y yo debería estar haciendo esas cosas, ¿no? Hasta que llegue ese momento va a permanecer en el inconsciente y voy a sentirme sumamente cómodo dejando que mis papás me mantengan tranquilamente, sin preocupaciones. Yo puedo ver la tele, puedo estar jugando en la computadora, tranquilo, porque mis papás tienen que hacerse cargo de mí, yo tranquilo, sin problemas, ¿no? Hasta que alguien me diga, pero creo que ya eres adulto y ya deberías estar ocupándote de ti mismo. Y si es que estás en un núcleo familiar, también ocupándote de los que en ese núcleo familiar todavía no son adultos. Bien, bueno,
Espero que este video les haya servido. Nos veremos en próximos videos. Les invito a buscar varios artículos científicos que ya están publicados, que tengo en el portal académico, cuya dirección aparece a pie de pantalla. Muchas gracias por su atención.